Página 33. Prehistoria, por Marie Henriette Alimen y Marie Joseph Steve, 1970. Parte B. Paleoantropología. B.1. Introducción. Hay dos cuestiones que cierto número de personas suele plantearse, son las que atañen a nuestro origen y futuro: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? A lo largo de estas páginas, trataremos de bosquejar cuánto sabemos sobre la primera de estas cuestiones. No tenemos el propósito de hablar acerca de todos los fósiles humanos que han sido exhumados, solo enumerarlos se llevaría buena parte de las páginas que se nos han encomendado. Nos esforzaremos, sobre todo, en definir los principales estadios de la evolución morfológica humana. Ante todo hemos de señalar que esta última se ha desarrollado según un proceso idéntico al de las restantes especies animales. No ha sido sencilla. No es posible hablar de una ortogénesis en la que los fósiles más antiguos sean necesariamente más primitivos, y hayan dado origen a especies de mayor perfección. En realidad, ciertas especies se extinguieron sin dejar descendencia, otras poseyeron antepasados de caracteres más modernos, y, finalmente, se dio la coexistencia de algunos homínidos que correspondían a diferentes estadios evolutivos. Resumiendo, la evolución humana ha adquirido un aspecto muy ramificado. B.2. Los homínidos del Paleolítico inferior. En la aurora de la humanidad, durante las épocas denominadas Villafranquiense y Cuaternario Medio, Paleolítico inferior, vivían seres que ya caminaban erguidos y cuya mano se había liberado de la necesidad de contribuir a la locomoción, los australopitécidos. Esto nos lleva a remontarnos cerca de 1,8 millones de años, y a considerar un lapso de tiempo quizá de 1 millón de años. Fue en el África austral, no lejos de Taunus, donde se descubrió, en 1924, el primer espécimen. Estaba representado por un cráneo incompleto, perteneciente a un individuo joven, de unos 6 años. Ya al publicarlo por primera vez, 1925, llamó la atención R. A. Dart sobre la mezcla de caracteres humanos y simiescos que ofrecía. Pero sus conclusiones fueron discutidas por cierto número de especialistas que solo veían en el citado fósil un simple antropoide, próximo al gorila o al chimpancé. Ulteriores descubrimientos y su detenido estudio a cargo de R. A. Dart, R. Broom, J. T. Robinson y G. W. H. Scheppers acabaron convenciendo a los escépticos y, hoy día, todo el mundo reconoce que, si bien no resulta posible clasificar a los australopitécidos dentro del género Homo, presentan, sin embargo, suficientes caracteres para que se les considere pertenecientes a la familia de los homínidos, dentro de la cual integran una subfamilia. Por el momento solo se han encontrado en África ejemplares de segura atribución. La mayoría de los restos proviene del sur del citado continente, las especies Australopithecus africanus y Australopithecus robustus, antes llamado Paranthropus. Pero también se han hallado en Tanganica, A. Boisei, antes llamado Zinjanthropus, en Chad, Chadanthropus, en Kenia, restos excesivamente fragmentarios para atribuirlos a un género, en Etiopía, en el Valle del Omo, para Australopithecus. Los ejemplares del género Australopithecus eran omnívoros, vivían en llanuras o colinas con rocas abundantes, en un biotopo que oscilaba entre una selva más o menos densa y la sabana herbosa, donde jamás han faltado grandes reservas de agua. E. Bonnet, 1960. Cierto número de restos óseos representa señales de golpes que sugieren una muerte violenta. Por un momento se pensó que practicaban el canibalismo, como parecía confirmar la cantidad de huesos encontrados, abiertos para extraerles la médula, pero, tras el hallazgo del Homo habilis, el fósil más antiguo clasificado dentro de nuestro mismo género,
nos preguntamos si no serían más bien las víctimas. Los australopithecidos eran de frágil complexión y escasa estatura, el más alto de ellos, el A. Boisel, no debía de alcanzar 1,50 metros, con manos largas y finas. Su bóveda craneana, excesivamente deprimida y presentando una acusada constricción postorbital, su cara, que se adelanta a manera de hocico, y su mandíbula, robusta y de mentón huidizo, le dan, a primera vista, un aspecto más simiesco que humano. La reducida capacidad de su cráneo, valor medio, 308 centímetros cúbicos máximo, 600 centímetros cúbicos, refuerza tal impresión. Nos hallamos lejos de los 1000 a 2000 centímetros cúbicos de los cráneos humanos, y más cerca de los valores observados entre los antropoides, de 340 a 752 centímetros cúbicos en el gorila, y de 320 a 480 centímetros cúbicos en el chimpancé. Únicamente en proporción a su estatura presentan los australopithecidos una capacidad craneana superior a la de aquellos, y, examinado con mayor detenimiento su esqueleto, se descubren en él toda una serie de caracteres que nos los asemejan. Por ejemplo, en relación a la bóveda craneana, el rostro se halla menos desarrollado que en los antropoides y no sobresale tanto hacia adelante, se acusa menos el rodete supraorbital y el occipital posee una morfología más humana. Los incisivos se hallan implantados verticalmente. El primer molar de leche presenta aspecto molariforme, como el humano, y no se asemeja a la forma del canino, como el antropoide, y los caninos son pequeños en general. Su dentadura es muy similar a la nuestra, sin que, sin embargo, sea idéntica. Algunas mandíbulas ofrecen un comienzo de triángulo mentoniano, etc. Además, los australopithecidos caminaban erguidos. Su posición erguida no era tan perfecta como la nuestra, pero su extremidad anterior había dejado de participar en la locomoción. Tal afirmación se deduce de la configuración de los huesos de sus extremidades, de la posición adelantada del orificio occipital en la cara inferior del cráneo y de la morfología de su pelvis. El hueso ilíaco, bajo y ancho, muestra una forma similar a la del hombre moderno y difiere claramente de la estrecha y elevada de los antropoides. Conviene, de paso, señalar la enorme variabilidad observada entre los australopithecidos. En un espécimen determinada característica adquiere apariencia simiesca, mientras que en otro parece humana, cavidad glenoidea, temporal, mastoidea, etc. Durante cierto tiempo se vino atribuyendo a los australopithecidos una tosca industria denominada pebble culture o cultura de los guijarros tallados. Sin embargo, muchos admitieron con reticencia la idea dado el aspecto primitivo de aquellos, pero como se trataba de los únicos homínidos encontrados junto a tal industria, no se divisaba otra solución. El hallazgo de la Boisei, efectuado por el E.S. B. Leakey en el cañón de Olduvai, Tanganica, pareció suministrar una prueba favorable. Luego fueron exhumados nuevos fósiles en los mismos niveles y su morfología, algo más evolucionada, incitó a que se les bautizase con nombres especiales, Telanthropus y Precinjanthropus. No obstante, los restos de que se disponía eran demasiado fragmentarios para que fuese posible definir su parentesco exacto. Tan solo permitían sospechar la presencia de individuos más humanos, únicos artesanos en la fabricación de aquellos útiles. El anuncio, hecho por el E.S. B. Leakey en 1964, de la existencia de un representante del género Homo en idéntico nivel al del Zinjanthropus ha venido a reforzar esta hipótesis. Desde luego el Homo habilis no es aún un Homo sapiens. Morfológicamente aparece como un tipo intermedio entre los australopithecidos y otros homínidos bautizados Homo erectus, Sinanthropus, Pithecanthropus, Atlanthropus, de los que después hablaremos. Su capacidad craneana se intercala entre la de ambas formas, según P. V. Tobias,
se aproximaría a 680 centímetros cúbicos. Su cráneo presenta una constricción postorbital menos acentuada que la de los primeros, sus maxilares, superior e inferior, ofrecen menor desarrollo, la curvatura de su occipital encaja dentro de los márgenes de variación para los hombres modernos, etc. Aunque numerosos caracteres de la clavícula y de los huesos de la mano y del pie se distinguen de los de nuestros contemporáneos, hay un cierto número de ellos por los que se asemejan a estos más que los australopitécidos. Especialmente su mano, más robusta, estaba más capacitada para trabajar útil. Por consiguiente, el Homo habilis pudo ser el autor de los guijarros tallados. Además, estos últimos se encuentran siempre asociados a sus restos, observación que no se aplica a los australopitécidos. La extensión de esta industria por todo el continente africano sugiere la ocupación de tan vasto territorio por el homínido en cuestión. Ello no excluye que los australopitecos tuvieran capacidad para fabricar. Los montones de huesos hallados en Makapansgat pudieran deberse, según Ph. Tobias, a que estos seres los utilizaban. El hallazgo de estos fósiles confirma que la primera adquisición del hombre fue la posición vertical, que dejaba libre la mano creadora del útil. Página 37.